La historia comienza con una sangrienta batalla y el incendio de todo un asentamiento. Los bárbaros que llegaron al pueblo mataron sin piedad a todos los habitantes. En la ciudad de Grad, en ese momento, hombres y mujeres intentaban desesperadamente escapar o encontrar a sus hijos para huir con ellos. Sin embargo, una mujer con un pequeño bebé en brazos no pudo escapar. Rezó para que al menos dejaran con vida a su hijo. El invasor pensó por un momento. Ahora que la evacuación estaba en marcha, existía la posibilidad de que alguien salvara al bebé. Sin embargo, consideró que eso era un acto demasiado bondadoso para su naturaleza cruel y decidió matarlo. De pronto, su mano alzada, empuñando una espada, cayó al suelo. La mujer quedó paralizada del susto al ver el rastro de sangre y el miembro cercenado. El salvaje apenas pudo gritar, pues quien le había cortado la mano ya se había acercado sin que lo notara. Pronto, el hombre comprendió quién era su atacante. Una figura legendaria había comenzado a ser mencionada entre los bárbaros. Se rumoreaba que encontrarse con él solo podía significar la muerte. Lo conocían como el ángel de la muerte. Lo llamaban la muerte fantasmal o, simplemente, la sombra. Poco después, los aristócratas llegaron al lugar del saqueo. Creían que la sombra fantasmal sería un aliado confiable para ellos. Sin embargo, el jefe del poblado no entendía por qué alguien querría aliarse con ese hombre, ya que, a pesar de su defensa, los bárbaros habían saqueado el asentamiento durante más de un mes y nadie había logrado detenerlos. Con la llegada de los invasores, la vida en el norte se convirtió en un infierno. El invierno llegó, y la gente moría congelada o a manos de los crueles ataques. El jefe del asentamiento se preguntaba si el rey sabía lo que ocurría o si simplemente fingía no saber nada. Seguramente el monarca ignoraba el norte, considerando estas tierras malditas. En ese momento, un mendigo atacó repentinamente al rey. Sin embargo, el guardaespaldas del monarca logró derribarlo y quiso saber qué estaba haciendo el joven. El chico estaba furioso, pues consideraba que los aristócratas se comportaban con demasiada arrogancia y siempre aparecían cuando la batalla ya había terminado. El guardaespaldas decidió cortarle la lengua por sus palabras insolentes, pero los aristócratas lo impidieron, dándose cuenta de que el niño no tenía realmente la culpa. Pensar así era lo correcto. Entonces, la hermana del niño corrió hacia él, se disculpó con el maestro e intentó calmar a su hermano, que seguía claramente disgustado y se resistía con todas sus fuerzas. El jefe del poblado explicó que ese niño había perdido a su familia a manos de los bárbaros más de 7 años atrás. En una sola noche, todos los habitantes de su aldea natal fueron asesinados. Desde entonces, el joven huérfano no pudo encontrar su lugar y simplemente deambulaba por los alrededores buscando refugio. Sin embargo, esas no eran todas las tragedias del norte. El año pasado, una mujer del asentamiento perdió a su esposo a manos de los bárbaros y se convirtió en viuda. Ayer, perdió a su único hijo. También había niños que habían perdido a su madre hace 2 años y ayer perdieron a su padre. Después de cada saqueo, aparecían infinidad de huérfanos. Solo entonces los aristócratas comprendieron que la situación era aún más grave de lo que habían imaginado. Por eso, necesitaban apresurarse en la creación de una organización especial, y para ello, debían encontrar a esa sombra fantasmal. Poco después, todos los residentes recibieron una notificación. Se había colocado un cartel, pero hacía tiempo que nadie sabía leer, así que no tenía mucho sentido. Uno de los hombres intentó leer lo que decía, y el guardaespaldas del aristócrata lo ayudó. Le explicó que el cartel anunciaba que el rey estaba buscando a la sombra fantasmal, y que quien la encontrara recibiría un colgante de jade, ya que la sombra había sido elegida para unirse a la Guardia Real. Se volvió evidente que en este caso la sombra fantasmal sería aceptada en la Guardia sin siquiera pasar un examen. Eso significaba una oportunidad de hacerse rico. El guardaespaldas comprendía que mucha gente había oído hablar de la sombra en el norte y quería saber qué sabían los demás sobre ese hombre. Muchos solo conocían rumores y sabían que nadie había visto jamás su rostro. Sin embargo, recordaban que una abuela decía haber visto a un salvador místico y que era simplemente enorme. Algunas mujeres decían que la sombra fantasmal evitaba a la gente o los mataba porque estaba loco, aunque nadie sabía por qué solo mataba a los bárbaros. Entonces el guardaespaldas comprendió que no encontraría allí a nadie que conociera a la sombra de verdad. Fue una decepción, ya que esa era su oportunidad de cambiar toda su vida. Esta conversación fue cuidadosamente escuchada por un hombre de cabello oscuro que pasaba por ahí.
Poco después, ese hombre entró en una taberna para relajarse un poco. Una camarera se le acercó y él pidió solo un cuenco de licor. De repente, un joven que había pedido lo mismo se sentó con él. El muchacho preguntó si podía compartir la mesa, aunque había muchos lugares libres alrededor. El hombre le señaló eso mismo, pero el joven insistió. Claramente quería algo. De pronto, el joven se dirigió a él llamándolo sombra fantasmal. Estaba seguro de haber adivinado su identidad. El hombre se mostró intrigado y quiso saber por qué pensaba eso. La razón era sencilla. Un año atrás, el joven lo había visto. Aunque sus recuerdos eran vagos, los bárbaros atacaban a todos por igual, sin distinguir entre nobles y campesinos. Sin embargo, por alguna razón, él fue dejado con vida. Dudaba que la sombra recordara ese momento en el que salvó su vida, pero desde entonces, el joven comenzó su búsqueda. El hombre, por su parte, no recordaba haber hecho algo así y pensó que el muchacho lo había confundido con otro. Aún así, el chico no tenía dudas, porque según él, las almas de los muertos se aferraban a quienes mataban a otros. Su padre le había enseñado eso. Además, habló sobre la Guardia Real, cuyo propósito era someter a los bárbaros del norte. Esta unidad sería fundada por el mismísimo rey. El hombre dudaba de la veracidad de esos rumores, pero el joven aseguró que la información venía de una fuente confiable. Él y su padre estaban completamente dedicados a exterminar a los bárbaros, ya que el año anterior habían matado a su madre. El muchacho sospechaba que la sombra también tenía sus propias razones para matar brutalmente a los invasores, por lo que decidió hacerle una propuesta: destruir juntos a los bárbaros. Sin embargo, para lograrlo, tendría que arriesgar su vida, y para ayudarle, él estaba dispuesto a apoyarlo moral y espiritualmente. Fue entonces que finalmente se presentó. Ese chico se llamaba Iltai, de la familia Tai. La sombra fantasmal le advirtió que podía morir por su culpa, pero Iltai estaba decidido a terminar lo que había empezado. No lo habría buscado si no estuviera preparado para morir por esa causa. Después de eso, compartieron un vaso de licor. No mucho después, un mendigo llegó a la reunión del rey. Al encontrarse con un aristócrata, le dijo que había encontrado a la sombra. Luego miró a su hermana para que confirmara sus palabras, ya que nadie le creía. El aristócrata oyó el alboroto y su asistente le informó que un niño loco decía haber encontrado a la sombra fantasmal. Sin embargo, no era el único. Muchos afirmaban ser la sombra. Nadie conocía el verdadero rostro del Salvador misterioso, por eso tantas personas se reunieron por la promesa de un colgante de jade que podría cambiar sus vidas por completo. No obstante, para los aristócratas era evidente, con solo una mirada, que lo único que había reunido allí era una multitud de gente miserable. Era difícil imaginar que la verdadera sombra estuviera entre ellos. Se abrió paso un hombre, y con él venía el chico que ya había escuchado que los nobles buscaban a una sombra. El joven les presentó a su acompañante, explicando que había llegado con él. Sin embargo, los habitantes exigieron pruebas de que ese hombre era realmente la sombra. Después de todo, cualquiera podría decirlo, incluso el propio desconocido. Pero esas dudas solo hicieron que el chico soltara una risa suave, porque comparado con quien estaba detrás de ese campesino común, él no veía nada igual. En ese momento, el aristócrata decidió averiguar si ese hombre era realmente la sombra fantasmal. El chico, tranquilo, explicó que había visto sus habilidades con sus propios ojos. Entonces el hombre preguntó si la creación de la Guardia Real tenía como objetivo exterminar a los bárbaros. Él creía que la responsabilidad de la masacre entre los elegidos y los bárbaros recaía precisamente sobre los primeros. Habían pasado décadas desde que el rey mostró su hostilidad hacia los del norte, y fue ahí cuando empezó el conflicto. Los salvajes siempre intentaron quedar bien ante los elegidos, pero el rey nunca valoró ese esfuerzo. Por eso, él pensaba que la causa del odio venía simplemente del desprecio del rey hacia otros pueblos. El aristócrata, sin embargo, consideraba todo eso un mero juego de palabras. Incluso si las palabras del hombre fueran falsas, seguía intentando desviar la culpa de los bárbaros por los pecados actuales. El noble le respondió que, más allá del pasado, lo importante eran las acciones del presente. Los elegidos no podían simplemente abandonar a la gente del norte, pero la sombra se mostraba terca. Sentía que el aristócrata se burlaba de él y exigía que el rey mismo viniera y se lo dijera en la cara. Fue entonces cuando el hombre exhaló con calma y explicó que el rey ya le estaba hablando, porque él mismo era el rey, que había venido en persona a hablar con su pueblo.
El asistente a su lado asintió de inmediato, confirmando que era verdad. La gente abrió la boca de asombro, sin creer lo que escuchaban. Todos se inclinaron ante el monarca. Era Sajón II, el cuarto rey de Chosen. Sin embargo, para sorpresa de todos los presentes, el hombre no se inclinó en absoluto. En ese instante, apareció una mujer que, al ver el tablón de anuncios, ya sabía que los que habían llegado buscaban a la sombra. Ella dijo que lo había conocido en persona. Durante la invasión de los bárbaros, la noche anterior, ese héroe misterioso había salvado a su hijo. Pero de pronto guardó silencio, aterrada. El asistente le explicó al rey que la chica había venido buscando a la sombra, pero de repente se asustó, como si no entendiera por qué ese demonio estaba ahora de pie tranquilamente frente al rey. Entonces, tartamudeando, dijo con miedo que había visto con sus propios ojos a ese mismo hombre entre los bárbaros, y que con sus propias manos había desgarrado y matado a los habitantes del pueblo. El chico exigió una explicación sobre lo que decía la mujer, pero el hombre ya lo había tomado por el cuello. El extraño simplemente explicó que la mujer había tenido mucha suerte, pues logró sobrevivir para contar lo que había visto, y que todas sus palabras eran verdad. Además, le dijo al rey que ahora estaba listo para matarlo y unirse al ejército de los demás bárbaros. En ese instante, mató al joven que lo había traído hasta ahí, todo en un segundo, y con una sonrisa recordó cómo le había advertido que podría morir por su culpa. Después de eso, los habitantes del pueblo atacaron al psicópata que se atrevía a hacer eso en sus tierras, pero fueron rápidamente asesinados por su imprudencia. Entonces los aldeanos decidieron atacarlo todos juntos, esperando al menos tener una ventaja numérica. Sin embargo, ese demonio encarnado empezó a matar a todos en los alrededores. El chico, agonizante, se lamentaba con rabia de no haber reconocido la verdad desde el principio, porque todas esas almas que se aferraban al asesino eran, en realidad, las almas del pueblo de su propia tierra. En ese momento, la evacuación del rey ya había comenzado. Todos empezaron a buscar desesperadamente a su guardaespaldas, Lison Mona, pero no estaba por ningún lado. Al mismo tiempo, el bárbaro estaba mucho más cerca para impedir que alguien llamara al rey. Justo entonces apareció un extraño que decidió tomar prestada una lanza de un guerrero por un breve momento. Este extraño se lanzó contra el bárbaro justo cuando ordenaba la muerte del rey. Le pediría perdón a sus compatriotas en el más allá. Sin embargo, literalmente en un segundo, fue completamente derribado con la lanza. Quien lo atacó se notaba claramente decepcionado, esperaba que el bárbaro muriera instantáneamente con ese golpe. Después, el misterioso Salvador literalmente voló, separándose del suelo, y hundió aún más la lanza directamente en el estómago del salvaje. El bárbaro, sin rendirse, trató de agarrar al atacante por el rostro. Le exigió que se identificara, que dijera quién era realmente. El rey, al ver esto, rápidamente reconoció en él al niño que habían visto al principio. En ese momento, el joven guerrero finalmente se quitó la venda que llevaba en las orejas, y solo entonces el bárbaro moribundo pudo descubrir a quien había estado buscando por tanto tiempo. Ese chico, al que todos consideraban loco, era en realidad una auténtica sombra. Después de eso, el bárbaro le preguntó directamente al joven si era una sombra real. Pero el chico ya estaba cansado de demostrar que era un verdadero héroe, mientras que el bárbaro no era más que una simple imitación. Rompiendo el mango de la lanza que estaba clavada en su cuerpo, el bandido explicó al chico que había llegado justo a tiempo. Inicialmente, vino a estas tierras solo para matar a una sombra fantasmal, y soñaba con que el chico muriera entre tormentos. Sin embargo, probablemente hablaba demasiado, y por eso tenía que pagar con su vida. Le prometió a la sombra fantasmal que sería lo suficientemente misericordioso como para matarlo de inmediato. El rey observaba cuidadosamente el duelo y vio la rabia en los ojos del bárbaro. De repente, el salvaje decidió atacar al rey, dándose cuenta de que no podía vencer a la sombra fantasmal. En ese momento, su fiel guardaespaldas, Lisanman, finalmente se levantó en defensa del rey St. John. Con un ligero golpe de su mano, le cortó un miembro al atacante. Luego, el rey exigió saber por qué el hombre actuó tan imprudentemente, pero no obtuvo respuesta, porque en primer plano se oía al rey gritarle a Lion Mona, exigiendo una explicación de por qué había desaparecido en una situación tan peligrosa. Incluso lo advirtió de que debía estar preparado para aceptar su castigo, porque sus acciones no quedarían impunes. En ese momento, el rey ordenó no matar al bárbaro herido, porque aún podrían obtener mucha información de él.
Para ello, era necesario salvarle la vida, y en principio Lion Man no se opuso, dispuesto a cumplir la orden de su majestad. Sin embargo, en ese mismo instante, el joven fantasmal ya había atacado al enemigo para rematarlo. Literalmente convirtió su rostro en algo parecido a carne molida y no se detuvo hasta liberar toda su ira, asegurándose de que el enemigo, definitivamente, muriera. Poco después, fue detenido por los guardaespaldas, quienes lo consideraron un loco por ignorar la orden del rey. Sin embargo, el héroe solo le preguntó a un noble si había visto el infierno que había ocurrido a su alrededor. Todo eso fue Solo su hermana pudo calmar al chico furioso, abrazándolo por la espalda y pidiéndole que se detuviera. Le explicó que ya era suficiente. Él intentó discutir con ella, pero ella siguió gritando que su hermano estaba asustado. En ese momento, el rey finalmente decidió averiguar sobre la sombra fantasmal, sobre lo que hacía. Pero el joven solo pudo caer de rodillas, suplicando por el colgante de jade. A cambio, podían usarlo como quisieran, todo porque él deseaba con locura darle otra vida a su hermana. Sin embargo, parecía que a Sajón no le agradaba la idea de que el chico quisiera obtener el colgante de jade y convertirse en su guerrero solo por su hermana. El muchacho explicó que ese lugar era como el infierno, y que al menos deseaba que su hermana pudiera vivir en condiciones normales. Pero a pesar de la sinceridad de sus intenciones, el rey rechazó su petición. El joven guerrero se preocupó, pensando que todo eso era un castigo por haber desobedecido una orden real o por haber intentado golpearlo la última vez. Sin embargo, Sejenme le dejó claro que no lo aceptaría a su lado si su única motivación era su hermana. Evidentemente, el chico quería entender la razón de esta decisión, pero Laman le recomendó que se marchara, que debía alegrarse de estar vivo después de semejante desobediencia. Su hermana lo ayudó, sugiriendo que simplemente se fueran y no provocaran más conflictos. Entonces, tomados de la mano, se alejaron de ese lugar. Luego, el guardaespaldas quiso saber por qué el rey no le había dicho nada al chico, pero el monarca estaba demasiado avergonzado para admitir la verdad. Mientras tanto, la chica le explicó a su hermano que no permitiría que hiciera más sacrificios por ella. No aceptaba que quisiera dejarla sola con una nueva vida en la casa de una familia noble, y mucho menos que estuviera dispuesto a venderse por eso. Le dijo que solo empezaría una nueva vida si él iba con ella. El joven guerrero recordó cómo, hace 5 años, el día en que los bárbaros mataron a su madre y a su padre, le había hecho una promesa a su padre: protegería a su hermana. Pero ella le gritó que no tenía por qué preocuparse tanto, que ya la había defendido durante mucho tiempo y que con eso era suficiente. Él también pensaba que con solo poder seguir protegiéndola le bastaba, pero, de repente, vio como una flecha pasaba rozando y hería a la chica en el hombro. Un bárbaro que se acercaba desde atrás se molestó por haber fallado y no haber acertado al objetivo. Acercándose más, le dijo al joven que el bárbaro que él había matado era un idiota, aunque fuerte, y que gracias a su muerte habían logrado encontrar a la sombra. Al acercarse la patrulla, vieron que el joven seguía sentado junto a su hermana herida, sin prestar atención al peligro. En ese momento, la chica apenas abrió los ojos y señaló con esfuerzo una amenaza detrás de él. Uno de los bárbaros ya se estaba preparando para asestar el siguiente golpe. El joven tuvo suerte de que Lison se interpusiera para defenderlo. El guardaespaldas no entendía qué estaba haciendo la sombra, pero el chico solo lloraba, señalando a su hermana herida, que apenas mantenía la conciencia. Los salvajes, indignados por la aparición de otro enemigo, entraron en combate. Querían castigar al joven por haber hecho la elección equivocada. Había venido, y eso significaba que debía morir. Sin embargo, a un guerrero experimentado como Lison le bastó un momento para cortar al atacante en los pedazos más pequeños. Luego le preguntó al chico por qué seguía sentado como si realmente quisiera morir. Pero el joven, con su hermana entre los brazos, solo sollozaba de dolor. Debido a esa escena, los demás bárbaros escucharon el nombre de Lee Son Mona y recordaron que ese hombre era el más grande maestro de la espada. Aterrados, comenzaron a dispersarse para huir. En ese momento, Lison le preguntó al joven qué iba a hacer. Y entonces, con desesperación en los ojos, el muchacho se levantó y juró que mataría a cada uno de ellos. Inmediatamente después, corrió tras los bárbaros. Los invasores estaban aterrados por la aparición del segundo mejor espadachín del norte y entendieron que debían reportar todo rápidamente a su líder. Pero no tuvieron tiempo, porque el Vengador los alcanzó justo a tiempo. Primero, le cortó la mano al bárbaro que sostenía el arco,
luego la extremidad con la que había tensado la cuerda. Solo quedaba encargarse del ojo, ese que tenía decorado con una cicatriz. Estaba a punto de atravesarlo, pues ese salvaje había sido quien juntó a su hermana. Poco después, el rey llegó también al lugar con su pequeña guardia personal. Gracias al guardaespaldas, supo que la sombra había perseguido a los atacantes. Lieman también quiso explicarle al monarca que había un enorme problema al involucrar al chico en una unidad de élite. Sin embargo, cuando Sajón vio a lo lejos al héroe regresar, se dio cuenta de que la descripción de la sombra fantasmal se ajustaba perfectamente al joven. Gunn ya se preguntaba por qué el rey lo había encontrado, pero en ese momento vio a su hermana, viva y sana, escondiéndose detrás de él. Corrió de inmediato a abrazarla, y ella, sonriendo, dijo que el rey había venido personalmente a salvarla. Entonces el joven se inclinó y comenzó a agradecer a su majestad. El monarca comprendió cuán feliz estaba el chico de ver a su hermana viva. Luego, sacó su espada y se hirió con ella otra vez. La sombra fantasmal gritó, exigiendo una explicación, mientras el rey, sorprendido por la situación, reconoció que había cortado bien. El gobernante explicó que el chico no debía preocuparse, porque en realidad, la chica solo vivía en su imaginación. El héroe exigió una explicación, y Sajón le gritó, ordenándole que entrara en razón. Le recordó que, 5 años atrás, durante el ataque a su aldea, él fue el único sobreviviente. Su hermana había muerto ese mismo día, y ahora no había absolutamente nadie en sus brazos. Mirándose de nuevo, el joven realmente notó que no había ninguna niña allí. El rey explicó que había reunido todos los rumores sobre él, y que todos decían lo mismo, que no pudo superar la pérdida de su hermana, asesinada por los bárbaros, y que era un niño desdichado que, al perder la razón, comenzó a ver el fantasma de su pariente fallecida. Pero el chico no podía creer semejante cosa. Recordaba que todos la habían visto con él, en la aldea arrasada, en la institución del gobierno, y también que el rey los miró a ambos. Se giró hacia el general, con la esperanza de que confirmara sus palabras, pues él estuvo presente cuando los bárbaros dispararon el arco. Sin embargo, Lison admitió que, durante todo el día, solo había visto al joven solo, tanto en el momento en que supuestamente la hermana le pedía que no fuera tan categórico, como cuando aparentemente la flecha la atravesó, no había nadie junto a él. El héroe comenzó a darse cuenta, poco a poco, de que su hermana simplemente ya no existía. Entonces recordó los eventos de hace 5 años. Su padre, llorando, le dejó claro que debía proteger a su hermana a toda costa, que debía sobrevivir y cuidarla. El chico vio al hombre que le quitó la vida a toda su familia. Tomó a su hermana en brazos y huyó, sabiendo que no podía dejar impunes a los bárbaros. Juró que algún día se vengaría. De pronto, vio a un anciano que lo reconoció de inmediato. El viejo se alegró de que Gunn estuviera a salvo, y también su hermana, aunque quería saber qué había pasado con su madre y su padre. El chico, conteniendo el llanto, dijo que se llevaron a su madre a rastras y que su padre también fue asesinado. Rompiéndose de dolor, relató cómo se escondieron bajo el suelo. El anciano se alegró de que al menos hubieran sobrevivido, pues entendía que sin la protección de su hermano, la pequeña no habría podido resistir semejante tragedia a esa edad. En ese momento, Gunn notó que su hermana ya había sido atravesada por una flecha. A pesar de la herida grave, aún respiraba. El chico quiso arrancarle la flecha, pero el anciano le explicó que no debía hacerlo. Sin embargo, había una buena noticia, había un bote en el muelle con el que podían llegar a la aldea más cercana, y la niña tenía que recibir ayuda médica lo antes posible. Después de decir esto, el anciano fue asesinado al instante por los bárbaros que los perseguían. El héroe no tuvo más opción. Cargó a su hermana y comenzó a huir. A pesar de que solo era un niño, el líder de los bárbaros ordenó perseguirlo hasta el final. Pronto, el chico llegó al bote y por fin se alejó del muelle. Mirando a su hermana, le rogaba que resistiera un poco más, que él encontraría la manera de salvarla. Cuando los bárbaros vieron que habían perdido al niño, decidieron no seguirlo más porque seguía siendo solo un niño. Sin embargo, un jinete a caballo ordenó disparar flechas incendiarias hacia el bote. Al alejarse, uno de los bárbaros recordó que no debían dejar pasar esa oportunidad, ya que ahora el niño no podría esquivar su ataque. Finalmente, una de las flechas impactó en el bote, que comenzó a arder lentamente. Pero eso no fue todo. Muchas flechas volaban directamente hacia ellos. El héroe no tuvo más remedio que lanzarse encima de su hermana para protegerla. Sin embargo,
No calculó bien la fuerza de la caída, lo que provocó que el bote comenzara a volcarse, y al final ambos terminaron en el agua. Su hermana comenzó a hundirse, así que él inmediatamente tomó aire y se sumergió para alcanzarla. Pero en ese momento vio que su rostro ya no mostraba vida. Lo que había olvidado era que no se había sumergido por ella antes, sino que primero salió a tomar aire. El recuerdo que lo golpeó lo hizo gritar de dolor. El rey solo pudo pedirle perdón por no haber salvado ni a su hermana, ni a sus padres, ni al pueblo. Eso era lo que debía haber hecho como gobernante, pero no pudo. Por eso pidió al chico que perdonara a todos, incluso a un país que no hizo nada por él. Sin embargo, el monarca quería que el joven se liberara de la carga de su conciencia por no haber salvado a su familia y que dejara ir a su hermana. Y entonces escuchó su voz. Al mirar a su hermano, la niña quería saber si él sentía dolor. Y finalmente Gun comprendió todas las rarezas que no había notado antes. Su hermana no había crecido nada desde entonces. Habían pasado 5 años. Le agradeció por todo, y el fantasma comenzó a desvanecerse lentamente. Al darse cuenta de que la veía por última vez, el chico sollozó con más desesperación. Al ver su llanto, Sejenme notó todo su rencor y odio. Sin embargo, el monarca le ofreció una elección. Si quieres olvidar todo y llevar una vida común, puedes pedirme ayuda. Pero si decides vivir con esa rabia, puedo abrirte otro camino, le dijo. Ese camino era una organización de élite creada en la línea norte del frente, dedicada exclusivamente a combatir a los bárbaros. Si Gun se unía, podría dirigir su rabia en beneficio del país y su gente. Esa era la petición del sabio rey. El héroe aceptó las condiciones, pero solo si el monarca encontraba al hombre responsable de la muerte de su familia. Recordaba bien su rostro y estaba dispuesto a servir en esa unidad solo si podía matarlo con sus propias manos. Al ver esa determinación, el rey le entregó un sello de jade y le dijo que se presentara con él al final del invierno, cuando comenzaran a reclutar tropas. Entonces podría comunicarse libremente con el monarca. Desde ese momento, el joven pasó a formar parte de la unidad de élite. Pasó el tiempo, llegó la primavera, y un día Gun fue a una taberna para comer algo. Pronto le sirvieron una sopa tradicional coreana. Al desprender la pierna de carne, por costumbre se la ofreció a su hermana. Pero entonces recordó que desde ese día ya no la había vuelto a ver. Sin embargo, fue otra persona completamente distinta quien aceptó la pierna que le tendía. Tal vez fue Song Man. El general decidió averiguar cómo estaba la sombra, que había estado haciendo todo ese tiempo. A Gun le intrigaba por qué un líder militar como él se encontraba allí, pero el hombre, ignorando la pregunta, le pidió a la dueña del lugar que trajera alcohol. Le sorprendió ver que el joven no bebía nada. Vivía sin conocer ningún tipo de placer. Además, Leon Man quería saber si el héroe aún seguía viendo a su hermana. Gun explicó que desde ese entonces, ella había desaparecido. Al oír eso, el líder militar se calmó y decidió servirle un poco de alcohol al muchacho. Le pidió que finalmente dejara ir a su hermana y diera el primer paso hacia la adultez. Sin embargo, el chico, sabiendo que el general era el mejor espadachín del país, quería entender por qué se preocupaba por alguien como él. Leon Man le explicó que le gustaban las personas interesantes y que además había sido el rey quien le había encargado cuidar del muchacho. Por eso tenía curiosidad. Quería saber a qué edad Gun había mostrado talento para matar, ya que había registros incontables sobre sus hazañas. El general también quería saber el nombre real del joven, y sugirió que tal vez lo llamaban sombra fantasmal porque los caracteres de su nombre se interpretaban así. Pero Gun le explicó que los caracteres no significaban sombra, sino que la segunda parte de su nombre quería decir amable. Su nombre real era Win. Pidiendo disculpas por el malentendido, Lee So-man admitió que no solía pensar tan profundamente. Sin embargo, le pidió al chico que no olvidara por completo su pasado, porque en el futuro, emprendería un viaje en el que iría caminando junto a ese pasado y comenzaría un nuevo camino. Por eso, el líder militar propuso brindar por ese valioso saludo a su nueva vida. Aún así, el tímido héroe tomó la taza de alcohol con torpeza, y no pasó mucho hasta que ocurrió algo gracioso. Apenas bebió un poco, Gun se quedó dormido allí mismo, como si el sueño lo hubiera vencido de golpe. El general, al verlo, se dio cuenta de que aunque el chico era una sombra fantasmal, aún se le podía considerar un adulto. Inicialmente, el militar pensó que su tarea tomaría tiempo, pero resultó más sencilla de lo esperado. Luego de observar un rato más al joven dormido,
comenzó a revisar sus cosas, y pronto encontró el colgante de jade que el rey le había entregado. Curiosamente, se lo quedó para sí mismo, pensando en lo afortunado que era. Lo tomó porque le gustaban los eventos interesantes y las personas curiosas, y quería divertirse observando a ese chico. Después, se dirigió a la dueña del establecimiento y le pidió que no despertara al joven, para que pudiera dormir tranquilo. Solo cuando cayó la noche, el héroe abrió los ojos. Le sorprendía haberse quedado dormido tan de repente y que ya fuera de noche. Le resultaba extraño que, al quedarse dormido, Li Song simplemente se hubiera marchado sin despertarlo. Aún así, Gun recordó sus palabras sabias y comprendió que realmente no debía olvidar su pasado. Desde ese momento, comenzaba su servicio en la unidad de élite reclutada por el rey, y él formaría parte de ella. Por eso, prometió a su hermana que pronto ingresaría a ese ejército y que vengaría su muerte. Con esos pensamientos en la cabeza, fue a buscar el colgante de jade, pero para su sorpresa, no lo sintió. Asustado, comenzó a revisar todas sus cosas una por una. Sin embargo, al final, nunca encontró el talismán. Pronto, los demás guerreros comenzaron a llegar. Esta vez, la selección de tropas se realizaría en las montañas. Toda la gente de los alrededores se reunió, y la posibilidad de ser elegido era realmente baja. Los luchadores experimentados ya analizaban a sus rivales, buscando personas más débiles que ellos. Incluso notaron a un niño que había presentado su solicitud. Sin embargo, Gun no prestaba atención al análisis de oponentes, porque su mente seguía preocupada por el colgante de jade que le había dado el rey. Finalmente, llegó su turno para registrarse y participar en las pruebas. Sin embargo, explicó que había recibido un colgante de jade, pero lo había perdido en el camino. Aunque el encargado sabía que con ese colgante la prueba no era necesaria, quería saber quién le había entregado tal reliquia al joven. Y, por supuesto, Gun respondió sin dudar que fue el mismo rey quien se lo había dado. Pero apenas dijo eso, los presentes comenzaron a llamarlo mentiroso y loco. Pronto, toda la audiencia se reunió ante Kim Hang, el inspector encargado del reclutamiento para las tropas de invierno. Él les recordó que todos los presentes sabían lo estrictos que eran los estándares de selección. Después de todo, estaban formando un ejército que no se parecía a ninguno existente, y quienes fueran seleccionados recibirían beneficios exclusivos y un pago especial. Pero Kim Hang también advirtió algo importante: para obtener esos privilegios, serían enviados a misiones tan peligrosas que no podrían sobrevivir solo con suerte o con ayuda de un amigo. Además, dejó claro que si alguien más contaba fábulas sobre un colgante de jade, no podría pasar la prueba. Ya sin más explicaciones, el inspector anunció la primera prueba. Todos debían subir a la cima de la montaña y traer una flecha marcada con tinta roja. Sin embargo, en la cima solo había 10 flechas, y eran 30 los candidatos. Sin perder tiempo, todos salieron corriendo de inmediato. Pero para sorpresa de Kim Hang, uno de los participantes no se movió del lugar. El inspector le gritó, exigiendo que también corriera por una flecha. Le parecía insólito que un niño como ese fuera tan ingenuo a su edad. Mientras atravesaba la maleza del bosque, Gun se sentía frustrado por haber perdido su colgante de jade. También estaba preocupado porque solo había 10 flechas, y él estaba muy rezagado. Sin embargo, inesperadamente, vio a muchas personas tiradas, golpeadas, por la zona. En ese momento, un hombre intentó atacarlo por la espalda, pero el joven logró esquivar el golpe con facilidad. El guerrero que lideraba a ese grupo explicó que, aunque en la cima solo había 10 flechas, el inspector nunca dijo que estaba prohibido pelear con los otros competidores. Por eso, su estrategia era sencilla: primero golpearían a todos los que encontraran, y luego robarían las flechas a quienes llegaran arriba. Quería saber si el joven entendía el problema en el que estaba, y lo atacó diciendo que solo 4 personas lograrían pasar la prueba. Pero Gun, interceptando el palo con el que lo atacaba, lo golpeó sin problema. Se mostró encantado por lo ingeniosa que era la idea detrás de esta prueba. Pronto, todos quedaron paralizados al ver a su líder casi en el suelo, mientras el joven declaraba que esa rama podrida no servía para nada. Creía que, después de idear un plan tan bueno, era una lástima usar un arma tan miserable. Enfurecido por su derrota, el líder ordenó a todos sus hombres que derribaran a Gun. En otro lugar, otro general observaba la prueba. Mientras tanto, Leon Man se preguntaba por qué Choyong había venido hasta allí. Luego,
Él mismo se impresionó al ver la enorme multitud reunida abajo. El general entendía que no podía ser de otra manera. Si todo salía bien para ellos, no solo completarían el servicio militar, sino que también tendrían la oportunidad de liberarse del estatus de la clase baja. Leeson solo lamentaba que las condiciones impuestas por el rey fueran tan extraordinarias. Pero Choyón comprendía que no era extraño, ya que esta vez el gobernante había tomado muy en serio la creación de este destacamento. En el momento de la formación del destacamento, Yeonman comenzó a asomarse para ver dónde estaba Gun, y Chayong se dio cuenta rápidamente de que estábamos hablando del niño al que el rey le entregó personalmente el colgante de nefrita. Sin embargo, él creía que el muchacho no había participado en la prueba. Cuando el general se enteró de que el niño había perdido el talismán, admitió honestamente que desde el principio le había parecido una tontería darle el colgante de nefrita a un niño, ya que era una entrada directa a la unidad de inteligencia más elitista del país. Chon comprendía que este joven había tenido circunstancias difíciles, pero el colgante de jade era un privilegio concedido por el propio rey, así que dudaba que el chico fuera digno de recibirlo. Sin embargo, Lieman sabía que ese joven destacaba entre los demás. Ya tenía talento y habilidades físicas, y no era esa la única característica que el líder militar elogiaba en él. Además, desde los 12 años había comenzado a encontrar guaridas de bandidos, exterminar bárbaros, y aún así logró sobrevivir. Y para un guerrero, lo más importante es precisamente su eficacia y experiencia en combate real. Si a eso se le añade un talento innato, sin duda ese niño estaba muy dotado, y su don parecía venido del cielo. En ese momento, Gun estaba peleando con 3 personas que lo habían atacado. Derrotó rápidamente a uno de ellos con un golpe directo en la entrepierna, pero en ese instante otro se le acercó sigilosamente y lo golpeó en la cara con una rama podrida. Sin embargo, el golpe no surtió efecto. El joven solo sonrió y recordó sus propias palabras, que esas ramas solo hacían ruido fuerte, pero que en combate eran completamente ineficaces. En ese momento, su jefe se dio cuenta de que, aunque las ramas estuvieran podridas, aún dolían, así que ordenó a su guerrero que atravesara al chico con esa arma improvisada. Sin embargo, en ese instante el atacante perdió el conocimiento. Gun admitió que las ramas podridas realmente causaban dolor, por lo que sí podían usarse como arma, pero que en lugar de golpear varias veces antes de perder el conocimiento, habría sido mejor atravesar el cuerpo del enemigo de una sola vez. En ese momento, el líder cambió de opinión y le propuso a Gun convertirse en aliados. Sin embargo, el joven guerrero no le veía sentido, ya que podía pasar la prueba por su cuenta. El extraño explicó que, por muy fuerte que fuera el chico, no podría con todo solo, pero que eso sería posible si actuaban juntos. Además, le mostró sus músculos, creyendo que debían parecer muy confiables. También le dijo a Gun que no era ningún tío, que solo tenía 18 años. El nuevo conocido notó que el joven era muy fuerte, pero que por su edad le faltaba astucia, ya que para algunas cosas en este mundo se necesitaba ingenio. Después de escuchar el nombre del héroe, admitió que le sonaba familiar, pero decidió que eso no era lo más importante por el momento, y para empezar, lo invitó formalmente a ser su compañero. Poco después, este joven, que se llamaba Dumach, trepó hasta la copa de un árbol para ver la cima de la montaña. Sin embargo, para su sorpresa, no vio a ninguno de los participantes. Los primeros en llegar a la cima ya deberían haber regresado. Entonces Dumach se dio cuenta de que aparentemente algo había pasado en la montaña, y que no lo sabrían con certeza hasta llegar allí por sí mismos. Gun también entendió que su nuevo camarada tenía razón. Dumach propuso ir antes de que se pusiera el sol y darse prisa. No obstante, notó que el chico ya había corrido muy por delante. El joven se alegró de que Gun se hubiera escapado, ya que por culpa de ese chico extraño todo su plan había fallado. Sin embargo, de pronto la sombra se detuvo e invitó a su compañero a ir juntos. Recordó que él y Dumach eran compañeros, no enemigos, y en ese momento el compañero mayor se dio cuenta de que no lograba entender a ese chico. ¿Cómo podía ser tan fuerte para su edad y, al mismo tiempo, tan ingenuo? Se hizo evidente que Gun era realmente solo un adolescente ingenuo. Dumach decidió aprovechar eso, pensando que el chico sería un buen arma con la que podría pasar la prueba. Gune llegó a la cima de la montaña, donde vio muchas flechas clavadas en un árbol. El joven guerrero parecía mucho más despierto, mientras que Dumach pidió tomar un pequeño descanso antes de descender.
Sin embargo, notaron a un examinador que se mostraba molesto por el hecho de que hubieran sido los últimos en llegar. Quería saber qué habían estado haciendo abajo, ya que apenas habían subido. En ese momento, Gune se preguntaba por qué había tantos cuerpos alrededor del examinador. Pronto, el chico vio un colgante familiar en el cinturón de ese hombre. El guerrero simplemente tenía curiosidad si el joven sabía lo que era, ya que se mostraba tan fascinado al verlo. Pero Gune declaró alegremente que él también tenía uno igual, aunque lo había perdido, y por eso estaba teniendo tantas dificultades ahora. El examinador recordó que había sido advertido sobre la presencia de alguien entre los participantes que presumía de tener un colgante de jade. No tenía idea de cómo ese joven sabía de la existencia de tal talismán, pero sospechaba que Gune no entendía en absoluto lo que significaba poseer una reliquia así. El colgante de jade era una prueba de que el rey reconocía a su portador como una espada real. Para el examinador, era impensable que alguien tan vulgar y sin distinción se atreviera a mencionarlo. Sin embargo, Dumach defendió al chico, dejando en claro que sus palabras eran demasiado crueles. Al ver al examinador, Dumach notó de inmediato que era un aristócrata. No entendía por qué despreciaba a Gune, pero estaba seguro de que eso no tenía nada que ver con el valor de la prueba. Además, no entendía por qué asumía que la sombra, Gune, era de clase baja. Bastaba con ser fuerte para superar la prueba. En ese momento, el examinador les entregó 2 varas, explicando que debían atacarlo al mismo tiempo con ellas. Si lograban su reconocimiento, les daría flechas. Al levantar la vara, Dumach le pidió a Gune que no se moviera, ya que pronto tendría una oportunidad única de golpear a un aristócrata sin enfrentar consecuencias. Dumach fue el primero en atacar, y el examinador apenas logró defenderse. Luego, Dumach expresó su esperanza de que el inspector ya estuviera deleitado con la esgrima de un ignorante indecente, y empezó a golpearlo, sabiendo que los aristócratas se cuidaban con esmero. Dumach sospechaba que el examinador ni siquiera sabía lo que era la actividad física y quería hacer que se arrodillara. Sin embargo, el examinador desapareció de su campo de visión de repente. El inspector explicó que, desde un inicio, no esperaba nada de Dumach y tenía razón. Luego lo agarró y le dio un golpe en el hombro. Al final, tras un par de golpes, el insolente aspirante terminó arrodillado. Mientras seguía golpeando al enemigo vencido, el inspector explicó que, como era de origen humilde, al menos debía tener buenas cualidades personales. Si sus cualidades eran bajas, debía comportarse con modestia, y si además no tenía talento, entonces debía mantenerse en silencio. En ese momento, la paliza se detuvo por intervención de Gune. Él creía que el examinador había sido demasiado cruel con su compañero. No entendía cómo eso podía considerarse parte de una selección de tropas. El examinador, que planeaba seriamente matar a Dumach, atrapó al chico en el aire, lo tiró y lo arrojó al suelo, recordándole sus propias palabras: si alguien no tiene talento, debe mantenerse callado. Pero entonces el examinador notó que no tenía nada en la mano. Gune solo le mostró una vara que había logrado tomar en ese momento. El asesino, Dumach, explicó que, a pesar del comportamiento infantil del chico, realmente tenía talento. Mientras Dumach distraía al examinador, Gune pudo dar su primer golpe, lo suficientemente fuerte como para hacer que el inspector entrecerrara los ojos de dolor. Gune se dio cuenta de que el inspector sentía dolor, pero este lo disimuló, moviendo la vara con desdén y golpeando a Dumach como si fuera un niño. Gune, indignado, decidió también golpearlo una vez, y luego le preguntó a Dumach si estaba bien, aunque no de forma muy formal, porque estaba hablando con un aristócrata. Sin embargo, tenía que preocuparse por el hecho de que el hombre ya lo había atacado. Cuando el chico esquivó el golpe, el examinador se dio cuenta de que probablemente tenía habilidades, ya que no era fácil evitar ese tipo de ataque. Sin embargo, Gune claramente lo había visto antes de moverse, lo que solo significaba una cosa: el chico era muy atento. Además, se movía de forma acorde durante el combate. Aunque se notaba que no tenía un dominio técnico, sus movimientos eran imprudentes y sin base clara. De repente comenzó a atacar no solo con sus armas, sino también con los pies. Como resultado, el guerrero no tuvo más opción que admitir que el chico realmente tenía buenas habilidades. Tras un golpe indirecto, Gune apuntó con
precisión al examinador y se lanzó al ataque, lo que demostró que tenía talento innato, reflejos rápidos y excelentes habilidades físicas. Sin embargo, el inspector sabía que en una batalla real, el joven no sería capaz de realizar una maniobra así. También notaba que el chico se comportaba como una bestia salvaje. Aunque tenía talento, su bajo origen le impedía desarrollar correctamente sus habilidades de combate, lo que hacía evidente la diferencia entre ambos. En ese momento, Boone arrojó polvo a los ojos del guerrero. Obviamente, eso lo enfureció por la cobardía del muchacho. Pero Boone le señaló que el inspector ya estaba prolongando demasiado el enfrentamiento. En una pelea real, uno debe mantenerse concentrado o podría morir en un instante. El inspector respondió que, para ser alguien que recurre a trucos, el chico hablaba demasiado. Admitió sinceramente que se había equivocado con él, ya lo había reconocido y hasta pensaba darle una flecha. Pero cambió de decisión cuando el chico menospreció el colgante de jade otorgado por el rey. Por esa falta de respeto, y por sus trucos engañosos, debía pagar. El examen para hacer una espada real era un proceso estricto. El examinador pensó que con cortarle una mano sería suficiente castigo. En ese momento, Dumach recobró el sentido y le pidió al chico que bajara de la montaña, que no luchara contra ese loco. Pero Boone no iba a retroceder. Ya no era una pelea de niños con espadas de madera. Él advirtió al examinador que, si había desenvainado una espada real, entonces también debía estar preparado para perder la mano. Obviamente, el guerrero se enfureció más al ver que el chico seguía desafiándolo hasta el final. Quería saber si seguiría siendo tan valiente después. Entonces, los dos se enfrentaron en una batalla brutal. Sin embargo, en cierto momento, la pelea fue interrumpida por Kim Hang, quien apareció de forma inesperada. Se preguntó por qué nadie bajaba de la montaña y, al ver la escena, entendió de quién era la culpa. A pesar de que Kim Hang había ordenado a su subordinado evaluar las habilidades de los participantes, ese hombre había llevado la situación demasiado lejos e incluso desenvainado una espada real. El inspector menor alegó que simplemente estaba cumpliendo su deber al seleccionar a los participantes en la cima. Pero en ese momento, Boone intervino diciendo que él había sobrevivido. Recordando las reglas, Kim Hang ordenó a su asistente que entregara la flecha al único que había superado la prueba del tercer grupo. Además, le pidió que comenzara a reconocer a quienes debía, ya que él mismo había peleado contra ese chico y sabía de lo que era capaz. Pero justo en ese momento, el examinador intentó destruir todas las flechas para que no pudieran entregárselas a Boone. Recordó que él era el responsable de las pruebas en esa montaña, y por tanto podía afirmar con autoridad que en el tercer grupo no hubo ninguna prueba. Entonces, Dumach en ese momento, le demostró al examinador con una flecha roja que, en realidad, la había sacado en secreto mientras los dos estaban concentrados en la batalla. Al principio, Dumach ofreció la única flecha a Kim Hang, pasando así el examen y haciendo llorar a Boone. Entonces, el inspector consideró que el grupo tenía un único ganador, Du-M. Sin embargo, resultó que el hombre se preocupó y trajo la segunda flecha a su amigo. Recordó que eran compañeros y que juntos pudieron superar esta prueba. Fue entonces cuando Boone finalmente se dio cuenta de que había estado equivocado sobre esa buena persona. Así, en la primera prueba del tercer grupo, solo hubo 2 participantes. Agradecido con el hombre, Boone inmediatamente comenzó a abrazar a su salvador. Kim Hang pidió a su asistente que se comportara adecuadamente, porque el propósito de la primera prueba era la competencia en fuerza física y resistencia. Sin embargo, el subordinado creía que el verdadero objetivo era seleccionar soldados sobresalientes y consideraba que esos 2 jamás llegarían a la selección final, pues no veía en ellos más que ignorantes comunes. Pero Kim Hang solo sonrió, porque su asistente casi pierde la mano por culpa de ese ignorante, y solo entonces notó una herida profunda que solo podía haber sido causada por un tipo de bastón especial. Kim Hang explicó con calma que intervino para proteger a su asistente, ya que Boone claramente podía haber evitado ese ataque. Los acontecimientos se trasladan al día siguiente. Boone estaba molesto porque las pruebas del día anterior no fueron las últimas. Dumach observaba a las personas que lograron pasar de otros grupos, y comprendía que simplemente no tuvieron suerte con su examinador. Sin embargo, inesperadamente, el nuevo examinador pidió silencio. Se trataba del propio general Lee Seon-man. Sin prestarle atención a Boone, quien lo llamaba, ordenó a todos que se concentraran y finalmente se presentó.
Todos comenzaron a murmurar, sin poder creer que realmente fuera él, el mejor espadachín, comparable al general Choi Yong. Había llegado el momento para que Lee Seon-man demostrara sus habilidades. Disparó una flecha y acertó perfectamente en una pequeña ciruela. Todos comprendieron por qué se le llamaba el mejor arquero. Era un talento que le había dado Dios. El hombre explicó tranquilamente que, en efecto, estaba en un nivel muy alto. La segunda prueba era sencilla. Pasarían si lograban tomar una fruta y mantenerse firmes en su lugar. La prueba se consideraba superada si la flecha impactaba en el melón que sostenían, usando la flecha roja como marcador. Y como el melón era mucho más grande que la ciruela, se suponía que sería fácil. Observando al grupo, decidió ver quién sería el primero. Uno de los aspirantes dio un paso al frente sin dudar, confiando plenamente en Lee Seon-man. El general se alegró al ver a un valiente que aún creía en él. El joven comprendía que, de cualquier modo, tendría que hacerlo, y que era mejor ser el primero, mientras la concentración del general estaba en su punto más alto. Finalmente, el primero se colocó en posición, alzó el melón, listo para el disparo. Pero para su sorpresa, vio que Lee Seon-man bebía alcohol tranquilamente. Luego, el líder militar explicó al que sostenía el melón que, si la flecha caía en su cuerpo, solo pasaría la prueba si lograba mantenerse completamente inmóvil. Finalmente, apuntando, el general disparó la flecha. Sin embargo, el hombre se asustó tanto que intentó esquivarla. Al darse cuenta de su error, se disculpó y pidió. Después de eso, muchos más intentaron evitar las flechas. Unas 16 personas ya habían sido eliminadas. Kim Han incluso empezó a dudar de que alguien pudiera superar esa prueba, pensando que Lehman había arruinado todo y que, como siempre, estaba en su repertorio habitual. El propio general se mostraba decepcionado con esas personas tan miserables que se asustaban como si no confiaran en él. La prueba era fácilmente superable, pero en lugar de enfrentarlo, actuaban como niños tímidos. Finalmente, alguien más se presentó para intentar la prueba. Era Dumach, quien ya se había dado cuenta de que había una forma de ganar esta prueba. De hecho, en todas las pruebas siempre hay una forma de vencer, y esta vez también la encontró. El miedo, pensó, empieza al recibir información visual, y ahora el arquero era el propio Lee Seon-man, quien ciertamente no lastimaría al participante. Así que el problema se resolvería si el aspirante simplemente no miraba. Por eso, Dumach se dio la vuelta. El héroe comprendió lo brillante que era MK, además, no pudo evitar admirar los músculos que mostraba. Este chico parecía muy extraño, pero le permitió no mirar en el momento del disparo. Sin embargo, Dumach se dio cuenta de un problema en su estrategia. Al no mirar, empeoraba aún más la experiencia. En el último momento, ya quería girarse y tomar otra postura, pero el disparo ya había ocurrido. A pesar de todo, fue felicitado por superar la prueba, porque realmente lo hizo bien. Finalmente, Lee Seon-man decidió ver quién sería el siguiente. Y entonces, entre la multitud, vio una sombra fantasmal, Gun. El joven admitió sinceramente que había perdido su placa de jade, pero nadie le creyó. Todos comenzaron a murmurar, porque habían oído que, en el norte, ese niño había exterminado bárbaros solo con verlos. Dumach no podía creer que ese chico fuera la famosa sombra fantasmal. No era de extrañar que su nombre sonara conocido, así que los rumores sobre la placa de jade eran ciertos. Kim Han se acercó al espadachín y explicó que antes no tenían pruebas de la presencia de la placa de jade, pero si Leon lo confirmaba, podían aceptar a Gun sin necesidad de que pasara la prueba. Sin embargo, aunque Lee Seon-man confirmó que el joven tenía una placa de jade, no consideró cancelar la prueba, porque ahora ya no la tenía. Además, le pareció que a Gun claramente le gustaba superar pruebas. Así que le pidió que le diera su flecha y tomara posición. Sin protestar, Gun obedeció. Dumach comprendía que Lee Seon-man era demasiado categórico, pero si Gun había perdido la placa, darle una oportunidad era justo. Probablemente, esta decisión se tomó solo por el chico. Inicialmente, Lee Seon-man quería hacer lo correcto, pero la curiosidad por ver cosas interesantes lo convenció. Quería saber cuán precisos eran los ojos del joven, y además deseaba que el chico mostrara todo su potencial. En ese momento, todos los inspectores vieron que Lee Seon-man apuntaba directo a la cabeza. Era intencional, sin duda, no un accidente. Gun, al ver la flecha, sintió el peligro. Comprendió que debía esquivarla. Sin embargo, Dumach gritó, advirtiéndole que si lo hacía,
fallaría la prueba. Y al final, el chico realmente intentó esquivar para evitar el golpe en la cabeza. Todos gritaron, sin poder creer que había fallado. Pero en ese momento, Gunn atrapó la flecha en el aire. Nadie podía creer que fuera capaz de eso. Y al instante siguiente, él mismo perforó su melón. El joven no estaba seguro de si eso contaría como superar la prueba, pero esperaba que sí. Lee Seon-man estalló en carcajadas, asombrado por sus increíbles habilidades. Dijo con sinceridad que el chico no lo había decepcionado. Gunn era muy capaz. Entonces, el general decidió dar por terminada esa prueba. Para la siguiente fase, otro chico se ofreció voluntario. En ese momento, Kim Hang, viendo al general ya bastante borracho, le sugirió que pospusiera la prueba hasta el día siguiente. Pero Lee Seon-man no lo pensó así. Entre risas, explicó que acabaría con todo rápidamente, que solo había que esperar un poco. Sin embargo, de pronto disparó una flecha antes de haber apuntado bien. Y justo en ese instante, el proyectil voló directamente al abdomen del participante, quien no se movió ni un centímetro. La flecha le atravesó el estómago de lleno. Lee Seon-man no entendía si realmente había cometido semejante error, pero al acercarse al chico vio que seguía con vida. La flecha había evitado todos los puntos vitales, así que le explicó al muchacho que no moriría ese día. Además, le pidió que no se sintiera mal porque como había resistido bien, consideraba que había pasado la prueba. Sin embargo, el herido seguía indignado. Decía que en ese país todos los que ocupaban altos cargos trataban las vidas ajenas como si fueran juguetes. Todo comenzaba con el rey y terminaba con sus subordinados. Lee Seon-man no pudo perdonar al niño por haber insultado al país, al rey y también a él. Por eso, decidió ejecutarlo ahí mismo. Sabía que aunque le cortara la lengua por lo que dijo, sería un castigo insuficiente e injusto. Pero en ese momento apareció otro general en su defensa. Golpeó y derribó a Lee Seon-man. Choi Yong juró con rabia que lo mataría ese día porque ya no soportaba más sus locuras. Estaba dispuesto incluso a rogar al rey que lo castigara porque su compañero ya era imposible de soportar. Inicialmente, Lee Seon-man había nacido en una familia de altos funcionarios. Como hijo mayor de una persona influyente, ascendió rápidamente en su carrera y se convirtió en un militar de tercer rango. Junto a Choi Yong era considerado la perfección absoluta, el mejor espadachín del país. Lo llamaban el mayor talento del mundo de las artes marciales y pronto recibió el título de espadachín más hábil. Aunque era un guerrero muy capaz y había hecho mucho por el país y su defensa, en su vida cotidiana tenía un carácter problemático. Le encantaban el alcohol, los insultos y las mujeres. Mientras más ascendía, más problemas causaba. Además, cuando Choi Yong le llamó la atención, él solo exigió groseramente que el anciano se callara. Ni siquiera se avergonzaba de decir cuánto le molestaba el presumido Cho Ha-yun y se encogía de hombros. Entonces decidió que era momento de saber quién de los dos era realmente el mejor espadachín. No era la primera vez que algo así pasaba. Una vez, cuando Lee Seon-man violó el decreto del rey sobre la prohibición del alcohol, simplemente se rió como si no importara. Tenía la perfección absoluta, el mejor luchador y general. Quiso brindarle a Choi Yong una copa, pero este solo gritó y comenzó a golpearlo. Este general tan violento caía en incidentes constantemente, grandes y pequeños. Muchos acudieron al rey pidiéndole que castigara a Seon-man ya que por ser hijo de un alto funcionario tenía un carácter insoportable y nunca se arrepentía de nada. Pero el rey no lo castigó. Al contrario, ordenó que no se volviera a hablar del tema. Dumach también sabía que Lee Seon causaba muchos problemas y jamás recibía castigo. Su origen tenía demasiado peso para el rey. Sin embargo, pensaba que tal vez el verdadero motivo era que el rey lo valoraba sinceramente como guerrero. Choi Yong por su parte estaba furioso con lo que había hecho. Ordenó que llevaran al chico herido de inmediato con un médico y luego exigió una explicación a Lee Seon-man. Pero este se mostró molesto porque el anciano volvía a reclamarle. Recordó que hasta los vagos del país murmuraban sobre quién era el mejor espadachín entre los dos. Así que le propuso al general Choi Yong resolverlo de una vez por todas. Aunque Lee Seon-man creía que él era claramente superior, Choi Yong se dio cuenta de que su rival estaba decidido a morir ahí mismo.
Todos intentaron advertir al general porque Seon-man estaba muy borracho, pero el violento guerrero decidió atacar primero. Recordó que desde hacía tiempo quería matar a su oponente y creyó que esta era la oportunidad perfecta para hacerlo realidad. Finalmente comenzó una batalla seria y al final, a pesar de estar ebrio, Seon-man logró herir a Choi-yong y luego le cortó la garganta con fuerza, dejando una herida muy grave. Aún así, continuó atacando, impidiendo que el enemigo tuviera la oportunidad de levantarse. Durante todo ese tiempo, solo reía como un loco, proclamándose el mejor espadachín. Sin embargo, todo resultó ser solo una fantasía suya bajo la influencia del alcohol. Chon se dio cuenta de que Leon-man finalmente había perdido la razón. Lo empujó al suelo, sin entender cómo se le podía confiar siquiera una mínima responsabilidad. También le pareció que no era necesario matar a Bayern, así que la mejor decisión fue simplemente encerrarlo en prisión y dejar que durmiera. Para los presentes, era interesante saber qué hacer con la prueba, ya que aún quedaban participantes. Sin embargo, Chon ordenó que la prueba continuara según lo planeado originalmente. Como resultado, la nueva prueba consistía en acertar en un blanco. Kim Jong explicó que el arco era el arma más importante que representaba a su país y que la habilidad para dispararlo era fundamental en la formación militar. Anteriormente, la prueba era diferente, pero Leon-man, en su momento, ideó algo gracioso y pidió que trajeran varios melones. Dummach comprendió que, ya que todo esto se hacía puramente por el capricho de Leon-man, probablemente se trataba de una persona realmente importante. Gu-une, sin embargo, entendía que Leon poseía un gran poder, ya que nunca fue castigado por su mala conducta. En ese momento, le informaron a Chkyun que Gun había atrapado una flecha voladora con una mano. Todos vieron claramente que el general le había apuntado directamente a la cabeza, pero muchos no podían creer que eso realmente hubiera pasado. Por lo tanto, ahora nadie dudaba de que ese niño era la famosa sombra fantasmal del norte. Ahora que los guerreros estaban convencidos de que realmente podría ser el portador de la suspensión de Jade, el guerrero decidió anunciar que Gu-une ya había sido evaluado. Sin embargo, Choi-yong sugirió no hacerlo, creyendo que era una buena oportunidad para ver las verdaderas habilidades del chico. Finalmente, habiéndose cambiado de ropa, Choi-yong dijo que él mismo dirigiría el proceso de selección hasta el final. La tercera prueba consistía en medir la fuerza física. A todos se les permitió elegir a un oponente y luchar uno contra uno. No sería el éxito o la derrota lo que determinaría si pasaban la prueba, sino el proceso del combate. Así que incluso el ganador podía retirarse y el perdedor podía pasar la prueba. Por fin llegó el momento de elegir al enemigo. Gu-une también quería elegir a Dummach, pero entendía que podían ser emparejados en esta prueba y que la diferencia en su complexión sería desventajosa para el joven. Sin embargo, a Gun le parecía que Dummach rechazaba el combate porque en la primera prueba fue duramente golpeado por uno de sus compañeros de equipo. El hombre simplemente se acercó a Dumoku y al ver que tenía realmente un cuerpo hermoso, aceptó entrar en combate con él. Finalmente, comenzaron a emparejarse unos con otros. Sin embargo, nadie quería enfrentarse a Gun en un combate. Todos lo conocían como la sombra fantasmal y nadie quería ser oponente de una persona tan temible. Entonces, Chae-yong notó que el chico se había quedado sin pareja e incluso planeó asignarle un oponente. Sin embargo, en ese momento se ofreció voluntariamente el mismo joven que había sido herido previamente por el general Leon-man. Choi-yong advirtió que, en ese estado, no podría resistir, además de que ya había demostrado ser fuerte al enfrentarse a la locura del general. El alto mando militar creía que el chico ya había superado la tercera prueba, por lo que podía dedicar sus fuerzas a recuperarse. Sin embargo, el herido deseaba con locura luchar contra la sombra fantasmal. El héroe le pidió al chico que no interviniera, creyendo que ambos podían pasar esta prueba automáticamente. Sin embargo, en ese momento, el desconocido agarró a Gun por la ropa y este le recordó a sus alucinaciones con su hermana asesinada por los bárbaros. Incluso sospechó que fue precisamente su hermana quien le ordenó que no luchara. Y en ese momento, a pesar de las palabras de Chuna, Gun aceptó enfrentarlo, pero advirtió a su oponente que no estaba seguro de si podría contenerse. Finalmente comenzó el primer duelo, lleno de movimientos épicos. Todos se sorprendieron al ver que los participantes eran capaces de ejecutar técnicas de ese nivel. Choi-yang, al observarlos, no entendía qué estaban haciendo.
Finalmente, Chaeyong se dio cuenta de esto y preguntó qué hacían esos dos, aunque los combatientes seguían fingiendo que solo estaban peleando. El general vio con claridad que se conocían bien. Resultó que eran amigos de la infancia. El general explicó que ninguno de los dos había pasado las pruebas, ya que él les había ordenado luchar, no montar una obra de teatro de artes marciales. Aclaró a los demás que debían combatir como si intentaran matarse mutuamente, ya que solo una batalla así podía considerarse real. Poco después, la pelea llegó a su clímax. El hombre golpeado yacía en el suelo, incapaz de continuar. Su enemigo se detuvo, pero Chaeyong se mostró indignado. A pesar de su apariencia de compasión, el duelo no había terminado, ya que el enemigo aún no se había rendido por completo. Por eso, el vencedor debía acabar con él. A pesar de las críticas sobre las heridas del perdedor, Dumach no entendía por qué era necesario llegar tan lejos, y tampoco solía actuar así Son Man, mucho menos Chaeyong. Aún así, aceptó resignadamente que todos los aristócratas estaban, en parte, mal de la cabeza. Finalmente llegó el turno del próximo combate, entre la sombra fantasmal y Dam. Dumach le recordó a su amigo que no estaba obligado a matar realmente a su oponente. Por fin, los dos se enfrentaron, y el observador se acercó a Dam para confirmar si todo estaba en orden. Le dio a entender que aún podía cambiar de opinión, pero el joven estaba completamente decidido y con ganas de luchar contra la sombra fantasmal, ya que no tendría otra oportunidad igual. Entonces, se les ordenó tomar sus posiciones originales. La batalla comenzó, y Dam apenas tuvo tiempo para tomar aire antes de que Gune ya estuviera encima de él, conduciendo el combate con agilidad. Durante la pelea, Gune intentó averiguar quién era Dam y por qué guardaba rencor hacia él, pues no recordaba haberle hecho daño ni a él ni a ninguna otra persona de Chosen. Dam entonces comprendió que Gune lo había olvidado. Mientras lo atacaba, le dijo que le preguntara a su hermana quién era él en realidad. Luego, Dam realizó una llave desde debajo de la rodilla. Al ver esto, Choyan reconoció la técnica como una lucha popular tradicional. Luego, al derribar al enemigo, Dam comenzó a aplicar golpes precisos al rostro de Gune. Todos vieron que la sombra fantasmal estaba completamente acorralada y no podía escapar. Sin embargo, en ese momento, Gune logró golpear tranquilamente a Dam en el estómago, defendiéndose de los ataques a la cabeza. Evidentemente, tras ese golpe, Dam cayó inmediatamente al suelo, y Gune continuó golpeando. En ese momento, Dam comprendió que Gune lo estaba golpeando con precisión, apuntando a su punto débil, y cuando lo terminó, lo hizo justo donde más lo vio. Así se hizo evidente que la sombra fantasmal era realmente el mejor luchador. Sin embargo, Dam también entendió que aquello no podía continuar. Intentó atrapar al enemigo, pero justo cuando estaba por hacer su truco, el propio Gune utilizó un rodillazo, seguido de la misma llave desde debajo de la rodilla que el enemigo había usado antes. Cho Ha-young se sorprendió de que Gune fuera capaz de memorizar esa técnica con solo haberla experimentado una vez. Finalmente, cuando el enemigo fue derrotado, el joven se dirigió al examinador para decirle que no iba a continuar la batalla. Sin embargo, Choyong entendió que eso no era el final. Además, advirtió al chico que sería mejor que se apartara. En ese instante, Dan ya había lanzado una lanza directamente hacia Gune. Cho Ha-young explicó que nadie había prohibido el uso de armas en combate y ordenó que continuaran la pelea. Gune no podía creer que el general quisiera ver una batalla así desde el principio. Después de eso, Gune sacó la espada de la vaina de Chuuna. Dan decidió unirse al combate, suponiendo que el asesinato probablemente también estaba permitido. Dumach se mostró indignado. ¿Por qué los examinadores eran unos psicópatas que permitían usar armas? Dan, en ese momento, observó con cuidado la herida en el cuerpo de Gune. Comprendió que ahora que estaban en igualdad de condiciones, comenzaría una verdadera batalla, y todo sería justo. Sin embargo, en ese momento, Choyong anunció a todos que estaba prohibido matar al enemigo. No se oponía al uso de armas, pero era necesario someter al adversario, no eliminarlo. A los soldados les pareció una idea muy peligrosa, pero Choyong les recordó que estaban reclutando gente para una unidad especial, y que si en cada encuentro con los bárbaros los mataban, entonces, ¿de dónde vendría la información? Como resultado, Gune clavó su espada en el suelo. Explicó que no sabía cómo usar una espada sin matar a sus oponentes.
Además, en principio, no tenía intención de matar a gente de Chosen. Por eso, decidió continuar la pelea con los puños. En ese momento, Dan recordó los eventos de días lejanos. Su padre había sido herido por los bárbaros. El niño intentó arrastrarlo para salvarlo, pero entendía que él mismo no podía sobrevivir. Además, incluso si escapaban, los bárbaros los encontrarían en cualquier otro asentamiento del norte. Por eso, el padre le pidió a su hijo que se resignara, que se rindiera y dejara de luchar contra los invasores, porque ya no tenían a dónde ir. Con esas palabras, el padre murió. Cerca, Dan vio pasar a los bárbaros, guiando a un niño esclavizado. Decidieron que podían llevarse a ese niño, de hecho, lo que más necesitaban eran jóvenes para convertir en esclavos. Y así, como Dan no tenía la fuerza para resistirse, permitió que lo esclavizaran. Entendió que los bárbaros eran los responsables de todo lo que le había pasado, sus padres murieron, y el niño que caminaba detrás de él estaba en la misma situación. Sin embargo, de pronto, Dan notó que ese niño hacía algo extraño. En ese momento, otro bárbaro que caminaba detrás cayó inconsciente. Su compañero intentó ayudarlo creyendo que se sentía mal, pero pronto notó que se había formado una mancha de sangre debajo del cuerpo. Ya era demasiado tarde para hacer algo. La garganta de ese bárbaro había sido abierta, todo en silencio, con la sombra más fantasmal. Antes de eso, el niño también había saltado fácilmente sobre otro bárbaro y le cortó la garganta. Luego le ordenó a Dan que se callara y no lo delatara. Dan ni siquiera tuvo tiempo de agradecerle. Cuando Gunn le explicó que esas personas no estaban vigiladas por niños, eran completamente descuidados y no comprendían lo fácil que era morir. Además, dándole a Adam un cuchillo, le pidió que también diera su vida allí matando al menos a otro de los bárbaros. Después de todo, el asesinato era simplemente necesario para sobrevivir. Luego comenzó a hablar con su hermana, diciéndole que ya había resuelto el problema. Cuando la hermana claramente comenzó a dudar, él le pidió que creyera más en su hermano mayor. Fue entonces cuando Dan se dio cuenta de que realmente tenía delante a un chico completamente loco. Sin embargo, le asustó que ese chico ni siquiera notara que un bárbaro ya estaba detrás de él. En ese instante, el enemigo lo agarró por detrás y comenzó a estrangularlo. Al darse cuenta de que era ese chico el culpable de esas muertes, el bárbaro no sabía qué trucos había hecho, pero decidió vengarse con todo. En ese momento, Dan trató de encontrar una oportunidad para salvar a su salvador. Vio que uno de los guardias yacía muerto, y a su lado había una lanza. Entonces, el bárbaro decidió golpear al chico hasta matarlo, creyendo que personas así debían ser exterminadas desde la raíz. Sin embargo, inesperadamente, uno de los prisioneros gritó exigiendo que el chico matara a ese hombre inmediatamente. Después de eso, Dan se levantó y clavó la lanza en el bárbaro, en un movimiento tan certero como los que, desde entonces, reforzaron su habilidad. Pero a pesar de todo su profesionalismo, Gunn aún logró esquivarlo. Además, le advirtió a Dan que el asesinato estaba prohibido. El joven no entendía por qué tenía tantas ganas de matarlo. Sin embargo, Dan estaba enojado porque Gunn no lo había hecho igual que él, y también se sentía indignado por tener que seguir viviendo entre esa maldita gente de los Chosen. En ese momento, aprovechando la distracción de Dan, Gunn agarró su lanza por el asta, comenzó a estrangularlo impidiéndole moverse y lo invitó tranquilamente a acabar con esa prueba. Todos fueron testigos de cómo el cuerpo de Dan empezaba a debilitarse poco a poco. Aún así, él seguía molesto de que Gunn no peleara como una sombra fantasmal. Sin embargo, el joven le explicó que la sombra fantasmal solo mata bárbaros. Tras esas palabras, Gunn no notó que Dan empezó a sonreír, porque comprendió que el chico realmente no lo había reconocido. Finalmente, los médicos se llevaron a Dan y la victoria quedó en manos de Gunn. Llegó el momento de la siguiente batalla, en la que participó Du-M. Como resultado, dos hombres comenzaron a luchar para tener un combate puro de fuerza y mostrar sus músculos. Sin embargo, inesperadamente, Mach golpeó al enemigo en la cabeza y usó un palo. Comprendió que su oponente tenía un cuerpo realmente hermoso, pero el poder de un hombre no estaba en la fuerza física, sino en la inteligencia. Y basta saber que una rama podrida puede causar dolor. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.